Vamos a comenzar esta tercera jornada del Congreso con la conferencia del profesor Salvador Giner, que lleva por título Altruismo cívico y recesión económica. Salvador Giner es doctor en Sociología por la Universidad de Chicago y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor y jefe de departamento en las universidades de Cambridge, King's College, Reading, Lancaster y West London entre 1965 y 1989. Desde 1989 ostenta la cátedra de Sociología en la Universidad de Barcelona. Fue fundador de la Federación Española de Sociología, que también ha presidido, y cofundador de la Federación Europea de Sociología. Fue director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y editor de la Revista Internacional de Sociología y director asociado del European Journal of Social Theory. Es presidente del Institut d'Estudis Catalans desde el año 2005. El Instituto de Estudios Catalanes es el máximo órgano académico de Cataluña. Fue también director y profesor de la sección de Ciencias Sociales de la Universidad Catalana de Estiu entre 1969 y 1975. Igualmente fue redactor y asesor de la Gran Enciclopedia Catalana y de otras muchas publicaciones nacionales e internacionales. Una vez finalizada su intervención, el profesor Giner responderá a las cuestiones que ustedes le hayan planteado por escrito. Tendrán ahí sus fichas para que nos puedan traer a la mesa las cuestiones que puede después responder el profesor. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias, sobre todo porque el FADE ha tenido la gentileza de invitarme, cosa que agradezco muchísimo. El tema es muy importante, no hay duda, todo el mundo está consciente de que la actual recesión económica tiene una serie de repercusiones en la sociedad en general y en la familia en particular. Y yo creo que en las jornadas, en las reuniones anteriores, no me más que ver el programa, que lo vi antes de venir, pensé, bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Porque aquí está todo el mundo ha dicho su opinión y algunas de las cosas las habrán, seguro que ustedes las habrán oído ya y que yo solo voy a añadir algunas observaciones y que voy a decir cosas poco originales. Y a ver si está iluminada aquí hay una cosa iluminada. No, voy a hacer una cosa tremenda, que es apartarlo. Muy bien. Con eso se acaban las preliminares, empezaré a hablar. Bueno, como les ha dicho doña Carmen, al final habrán, creo que, preguntas y comentarios y alguna observación, las que ustedes quieran, que así tenemos un poco de diálogo, de coloquio, porque seguro que hay cosas con las cuales ustedes discreparán o querrán saber más, si es que yo puedo contestarles, lo haré con muchísimo gusto. Mi intención es la de primero quiero referirme a la crisis, a los efectos de la crisis económica, la recesión, si quieren, luego la hay, aunque en España tardó mucho, sobre todo el Gobierno, en reconocer la existencia de una crisis, cuando todo el mundo sabía que la había, no todo el mundo entre nosotros, sino es que realmente el mundo económico y en todas partes constataban la presencia de una recesión grave en la economía mundial, que a nosotros nos tocó de lleno. Pero bueno, eso mismo hay que modificarlo. O sea, yo no niego que haya recesión, al contrario, pero hay que tener una idea poco catastrofista de la crisis, porque se ha hablado de gran crisis en Occidente, no la hay. Niego que haya crisis. Esa idea es falsa, porque una crisis auténtica es un fallo en el sistema. Y no hay un fallo en el sistema, el catastrofismo está fuera de lugar. Lo que hay es una recesión muy grave. Fíjense ustedes una cosa, ayer mismo tuvimos una huelga general. No me voy a entrar ahora en detalles sobre cómo analizarla y hasta qué punto tuvo éxito o no lo tuvo. Pero, y sus muchas repercusiones, porque
Lo que está claro es que no acabó con el sistema, por lo tanto no lo puso en cuestión. Y ha creado gran satisfacción en las finanzas internacionales porque ha pensado que España tenía un gobierno que se enfrentaba con la gente que negaba los postulados, las recomendaciones de la OECD, o sea, las recomendaciones de la banca internacional, de las finanzas internacionales. Por lo tanto, es un favor que le han hecho al Gobierno en la medida en que el Gobierno ha demostrado ante las finanzas a las cuales parece que se debe, internacionales, el hecho de una cierta firmeza. Pero, en cambio, sin entrar en análisis de las consecuencias de lo que ocurrió ayer, lo que sí hay es una recesión seria en el país. Es una recesión que ya empezó en el año 2007, no en el 2008, como dicen algunos. Se avisó mucho, sobre todo algunas agencias internacionales financieras, y en el 2008 se produjeron varias bancarrotas en Estados Unidos y nacionalizaciones, que en América nunca se habla de nacionalizaciones, pero se nacionalizaron bancos y se tomaron medidas en el 2008. Entonces ocurrió lo que todos sabemos. No es una catástrofe como la del 29, es decir, la que se notó en España terriblemente el 30 y el 31, en plena advenimiento de la República Española. La República llegó a este país en verdadera crisis, con hambre en todo el mundo y colas interminables de parados en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suecia, en todas partes. No estamos ante esa situación, pero nuestro país es de los que peor están yendo. Estamos con cifras astronómicas de paro, como ustedes saben, y no voy a entrar en esto con detalle porque lo que quiero hablar es del tema de esta conferencia, de este congreso, pero tengo que mencionarlo. Tenemos 4.600.000 parados en un país como el nuestro. Parece que es una cifra realmente gravísima y eso se debe, como todo el mundo sabe, a dos factores. Uno que todo el mundo recuerda y otro que se recuerda menos, pero que es más grave. El primero es el hundimiento de la construcción, la crisis inmobiliaria después de la burbuja, la que ya ahora, no es que no nos acordemos, al contrario, pero ya no entramos en eso porque es el desastre de hace los últimos años, de una política económica catastrófica que nos iba a conducir al precipicio, como ha sido así. Y después hay una situación peor, que se menciona menos, que es la industria. El PIB, el Producto Industrial Bruto de nuestro país, cayó a finales del año 9, o sea, del año pasado, el 18%, mientras que el de la inmobiliaria cayó el 6%. La situación es grave, más grave en la industria, que fueron, por cierto, las grandes industrias las que pararon ayer, mucho más que los tenderos y las pequeñas, naturalmente. Entonces, déjeme que, como he dicho antes al principio, cuando empecé a hablar, vamos a ver un poco las consecuencias económicas y sociales de esta crisis, para luego centrarme en el tema de este congreso y ver un poco qué se puede hacer o qué podemos hacer colectivamente, ¿no?, los españoles, para enfrentarnos a ellas, no solo el Gobierno, sino la sociedad civil. Esa es la idea de lo que quiero hacer. En primer lugar, voy a señalar 5 puntos o aspectos de estas consecuencias, de lo que dice a menudo, y también hoy nuestro programa, el impacto, esa palabra que usamos tanto, no seré yo quien la use, porque el impacto es un golpe, sino las repercusiones negativas, los efectos perversos, digámoslo como queramos, de lo que ha ocurrido. En primer lugar, hay una cosa muy obvia, que es la puesta en tela de juicio de la capacidad autorreguladora del mercado. Yo no entiendo ya que haya economistas, hay algunos que todavía hablan de la capacidad autorreguladora del mercado. El mercado se autorregula misteriosamente, mágicamente. Es la posición neoliberal. Supongo que lo dicen a voz baja o escondidas, o se olvidaron que lo decían hasta anteayer, pero ahora algunos han moderado su discurso o han hecho como lo que hacen los sabios, que es aprender y reconocer errores, ¿no? Pero si no regulamos el mercado, si nos seguimos por la línea del neoliberalismo extremo, pues no saldremos de esta catástrofe. La presencia, como todo el mundo sabe,
de delincuentes financieros, algunos de los cuales pues, han entrado en la cárcel en Estados Unidos o en Europa. Da una sensación de que hay culpables. Miren, en las crisis económicas, los ciclos económicos, los enseñamos en la universidad con la tiza en la mano, ¿no? Tienen ciertas curvas y no dependen solo de la delincuencia, aunque los delincuentes, los grandes delincuentes, banqueros y gente irresponsable existen. Pero el ciclo tiene una cierta, una calidad, hay un cierto anonimato, una cierta, no digo fatalismo, pero va de por sí. Y en ese sentido, el ciclo económico, lo único que pueden hacer los humanos es regularlo. Y hay que volver a la regulación de los estados o de uniones como la europea o en organismos internacionales. Si no ponemos coto a esto, no conseguiremos nada. O sea, es una primera consecuencia, hay un cambio digamos, de ambiente o de actitud, un cambio de actitud compartida. Empieza a aceptarse el hecho de que que nos tenemos que regular, interpretar el mundo económico y poner coto a los extremos. Eso va ligado al segundo punto, que es la recuperación de la solución socialdemócrata europea. Ya sé que hay un conjunto de países que en estos momentos en Europa tienen gobiernos de derecha y a veces en los periódicos salen mapas y pintan en rojo, que debería ser en azul, pero en fin, los países que ahora tienen gobiernos de derecha o con algún partido xenófobo, no sé, en Holanda o en otros países, ¿no? O en el cual Dinamarca, Suecia, que tienen elementos, o el caso de Sarkozy en Francia, que es un gobierno de derechas que además practica la persecución de los gitanos, como hemos visto, en vez de seguir la pauta occidental, que es castigar a los delincuentes, pero no a categorías étnicas, porque entonces es un camino absolutamente inadmisible y siniestro, ¿no? Sabemos por qué es siniestro, o sea que no es que lo sabemos, no es una actitud no es una opinión mía. Son hechos, no es una opinión, son hechos conocidos, por lo tanto es una senda que no debemos seguir los europeos de ninguna de las maneras. Pero bueno, hay una recuperación, a pesar de lo que acabo de decir de los gobiernos de derechas, una recuperación de la fórmula neo-keynesiana o keynesiana, si ustedes prefieren socialdemócrata, de intervención, no dictatorial, evidentemente, de regulación del libre mercado, de redistribución de la renta, y de que el papel del Estado, de los entes públicos, en la enseñanza, en la seguridad, en las jubilaciones de los países es muy importante. O sea, un retorno de la vieja noción de justicia social que se había perdido en los últimos años. Se hablaba, pero no se hacía nada. Pues pensaba que la prosperidad lo iba a arreglar todo y hemos visto que no. Entonces, este es un segundo punto. Y después hay un curioso tercer punto, que es el salvamento del capitalismo por parte de la socialdemocracia. El capitalismo no se ha puesto en duda. El capitalismo, una cosa es que estemos poniendo, no sé, iba a decir paños calientes, pero no hay para tanto, regulando y suavizando las aristas más duras, pero el capitalismo continúa y continuará gracias a la socialdemocracia. Fíjense ustedes que algunos recordarán, veo que son mucha gente joven aquí, pero no hace mucho tiempo, no hace demasiado tiempo, quizá 20 años, algo más quizá. Decir que la socialdemocracia rescataba el capitalismo era un insulto. A mí no he entendido nunca por qué lo era, pero bueno, quizá yo no haya sido nunca un extremista en nada y entonces me dejaba perplejo. Pero ahora es una cosa que hasta la gente de izquierda dice que está muy bien. Es decir, los gobiernos socialdemócratas rescatan y apoyan el capitalismo. Hombre, lo humanizan un poco, en la medida en que es humanizable, pero eso es cierto, y eso es otra consecuencia de la crisis. Y después, naturalmente, se ha descubierto, ya se sabía, pero se ha redescubierto la importancia del conocimiento, del capital humano, que llamamos, los sociólogos hablamos del capital social y capital humano, que posee una sociedad, el conocimiento, la tecnología,
es muy importante. Y entonces hemos llegado a extremos también, porque hay, por ejemplo, gobiernos, el nuestro, empezando por el nuestro, y nuestros gobiernos regionales, que se esfuerzan por darle a cada niño un ordenador y se olvidan de los libros, ¿no? Como si el ordenador es una cosa posterior y el pensamiento humano sin el libro mal anda. Pues yo no sé las consecuencias, los pedagogos sabrán. No es que sepan mucho sobre esto, pero tendremos que esperar 10, 15 años para ver qué tipo de niños estamos creando con esta obsesión por comprar ordenadores, la mayor parte importados del Japón o de China, me imagino, con lo cual ayudamos al desarrollo de aquellos países para que cada niño tenga un ordenador, pero sí hay que saber, no sabrán escribir, no habrá caligrafía, pero tampoco sabrán pensar. El libro te obliga al pensamiento abstracto, el ordenador no lo sé. En fin, a pesar de esos aspectos negativos, o posiblemente negativos, porque puedo equivocar, hay cada vez menor analfabetismo técnico y la crisis, curiosamente, en vez de hundirnos en la depresión ante esto, está estimulando el desarrollo de la tecnología y se hacen esfuerzos para mejorar la formación profesional. La FP, la formación profesional en España, deja mucho que desear, ya lo sabemos, pero claro, se va descubriendo verdades de apuño, que la preparación es un arma contra el paro. Hubo un sociólogo cuyo nombre no voy a decir ahora porque no quiero hacer ningún ataque personal, que escribió un libro no hace mucho tiempo, hace algún tiempo, que se llamaba La universidad, fábrica de parados. Bueno, el título es terrible, es que la universidad es una de las pocas garantías, no completa, pero una de las pocas garantías de que uno obtenga trabajo, y la AFP también. Es decir, creía que me decían algo. Bueno, total, que no es una garantía completa, pero hemos ido descubriendo que hace falta educarse. Piensen ustedes que hasta la licenciatura en filosofía sirve, es decir, lo importante es por la que tengo enorme respeto y digamos, inclinación. Lo más abstracto que decía, bueno, este señor estudia filosofía pura, se va a morir de hambre. Bueno, pues no. Resulta que cualquier licenciatura es buena, no para impedir para evitar el paro, pero es como un cojín y aumenta las posibilidades de encontrar trabajo. Esto está entrando en la cultura popular española y la ciudadanía se da cuenta que hay que estudiar, y cada vez hay más gente que estudia. La crisis lo ha aumentado, el deseo de tener títulos, titulaciones, de mejorar el currículum, como se dice ahora, pues se ha generalizado y tendrá efectos, claro, no son para mañana, pero tiene que tener efectos y romper finalmente la falta de conocimientos modernos de la ciudadanía española, que todavía no es suficiente, no estamos a la altura de otros países de Europa, ni siquiera de Italia, lo cual siempre es grave, pero bueno, vamos en buen camino, creo yo, globalmente, ¿no? Aunque mi obligación, o la de muchos intelectuales, imagino, es describir las carencias, ¿no? y lo mala que es y todo eso. Pero globalmente también tiene una obligación de decir que las cosas no van del todo mal en ese sentido. Y entonces hay otra tendencia, no todas tienen que ser ni buenas ni malas, hay una tendencia ambigua, pero que ha sido lo que podríamos llamar se ha agravado la tendencia a la corporativización de la sociedad. Explicaré lo que quiere decir la palabreja, ¿no? En las sociedades modernas, como la nuestra, hay unas estructuras verticales muy rígidas, el Estado, sus ministerios, en nuestro caso, antiguamente las provincias, pero continúan existiendo, pero básicamente las comunidades autónomas que a veces tienen más poder y más recursos, la banca, las policías, la policía, las universidades, los sindicatos, son organizaciones verticales que antes existían, pero no tenían la intensidad contemporánea. La crisis refuerza estas cosas, fíjense en la huelga de ayer, refuerza sindicatos, aunque no sean muy representativos, aunque hay países como el nuestro, Estados Unidos y muchos otros, en que el nivel de sindicación de la clase obrera o de los empleados no es muy alto, pero el que está organizado tiene poder de inmovilizar o de hacer acciones cívicas o intervenciones o movimientos sociales también. Es decir, hay una tendencia a la creación de estructuras verticales.
muy fuerte, que creo que la crisis va a ir en ese camino. No va a disolver los ligámenes sociales formales. Los de la familia quizás sí, ya enseguida llegaré a eso y no me quiero exceder en el tiempo que me corresponde, pero hay una intensificación, porque a mayor inseguridad y mayor crisis, o más intensa, más se unen las organizaciones, que son como aparatos de seguridad, para continuar por ahí. Y, en consecuencia, fíjense, hay una especie dentro de esta tendencia a la corporativización o al corporatismo, como hemos dicho algunos, de la sociedad, hay una tendencia a que quede mucha gente fuera. Es decir, tiene que haber un mercado disponible, de gente disponible, la gente que busca trabajo. En nuestro país 4,5 millones, más de 4,600,000 según el último cómputo, 650.000 creo que es, pero en fin, cada día va variando y cada vez peor. Hay una población pacífica, que una huelga no quiere decir nada, disponible, que busca trabajo, que busca empleo o sencillamente dependiente o de los subsidios o de lo que sea, ¿no? O sumidos en una pobreza a veces no confesada. Entonces, que se corporatiza la sociedad, pero no toda. Es decir, se crea bajo esas estructuras la gente que está fuera y que está disponible y de la cual se va reclutando e incorporando cuando le conviene a las empresas. A las empresas, bancos, ministerios, funcionarios. Por eso hay cifras recientes que algunos sociólogos han intentado explicar sin demasiada buena fortuna, de que los sondeos han dado resultados en Cataluña, ciertamente una que conozco muy bien, pero creo que en toda España ha ocurrido, de que la gente joven se le pregunta qué quieren ser y casi todos quieren ser funcionarios o hacer oposiciones. O sea, porque es una cosa segura, ¿no? Entonces hay una cierta timidez y falta de querer tomar riesgos, que no augura nada bueno en ese sentido, porque la gente, sobre todo cuando es muy joven, debería arriesgarse a la intemperie del mundo, ¿no? Pero hay una actitud muy tímida. Antes eran los padres que decían: hijo mío, estudia tal cosa, que es una cosa segura, métete en el ayuntamiento, sé funcionario, ¿no? Es normal, los padres son así siempre, ¿no? Y yo los niños decía: yo no quiero hacer esto. Pero ahora resulta que esto salga de la gente joven, pues no deja de llamar la atención. Entonces, y dentro de este marco general, yo quería referirme, ahora ya he dicho varios de los efectos perversos, el paro, la intensificación de la corporatización. Yo quería referirme, porque de eso se trata en este congreso, a lo que algunos llaman la crisis de valores, que lo cual a mí me deja siempre un poco perplejo. No creo en eso, yo lo tengo que decir aquí, pues no deseo, discrepar. ¿Por qué discrepar? En eso me parece frívolo, ¿no? Pero es que me parece que es un asunto mal planteado, porque si uno lo escucha como un mantra repetitivo, crisis de valores, ausencia de valores, lo he oído y llevamos bastantes años oyéndolo y yo no lo entiendo. Si se refieren estos, que una de las consecuencias, que esta es la que estamos hablando, concentrándonos en ella, es que ha aumentado el relativismo, como dice el Papa, por cierto, que también se ha quejado de esto, Benedicto XVI, perdón. Mi incultura teológica es absolutamente escandalosa. 16. Ya ven ustedes que yo al cielo no voy. El pecadillo que acabo de cometer, no me quita un decenio, o bueno, un par de lustros en el purgatorio, eso ya lo tengo seguro. Entonces, no me lo van a perdonar nunca. Entonces, el relativismo de que se queja al Vaticano, ¿no? Y, bueno, esto es inconcebible. Si aumenta el relativismo, no aumenta un valor. El valor del relativismo. ¿Hay un valor? ¿O es que qué quiere decir un valor? Miren el diccionario de la Real Academia. Se atribuye cierta, valga la redundancia porque no estoy viendo el diccionario, un valor, se atribuye una cualidad positiva a cierta creencia, ¿no?
Si yo creo que conviene por ejemplo, nos hemos hecho los españoles más tolerantes, parece que sí, mucho más que durante el franquismo, ciertamente, somos mucho más tolerantes. Claro que hay brotes de intolerancia, no vamos a entrar en eso, naturalmente, y no hay que estar aquí autosatisfechos de lo muy tolerantes, pero es un país tolerante. Ya que me he metido en cuestiones eclesiásticas, ¿somos anticlericales? No. Antes quemábamos iglesias, unos cuantos animales, claro, pero ahora la gente cuando no le interesa la cosa no va a misa, y entonces los seminarios están vacíos, no del todo. O se hace testigo de Jehová o de otra religión, o agnóstico, y no pasa nada y todos están contentos. Es un país civilizado, por lo tanto, ¿qué crisis de valores hay? Si hay un valor importantísimo que es el de la tolerancia y el de la convivencia y el de que nos sentimos todos ciudadanos, aparte de unos que todos conocemos como los de la ETA, que no, claro, en eso no creen. Pero el resto, yo creo que convivimos bastante bien. Entonces, a mí no me ha tirado ningún tomate todavía nadie decir porque este señor es catalán. Oiga, yo lo llevo con resignación. Y ustedes se ríen, pero no me agreden. Entonces, y estoy en Madrid, no pasa nada. Entonces, y cuando hemos llegado a Lérida no me han pedido el pasaporte porque al lado ya estaba la frontera. O sea que... Luego, ¿qué crisis de valores hay? Yo no lo sé. ¿Que hay menos violencia ideológica? Olvídense de los antisistemas. Hablando de Cataluña, ayer hubo unos cuantos antisistemas que hubo que darles así tortas porque quemaban cosas y gritaban. Y antisistema, bueno, ¿qué sistema? Porque yo les pregunto y no contestan mucho, son un poco sonidos guturales que no expresan exactamente lo que querían. Uno no consigue hablar con ellos, le ponen el micrófono. Hacer una encuesta sociológica, que yo soy sociólogo, se lo he dicho antes, también lo llevo con resignación. Yo hago encuestas sociológicas, pero me pregunto a uno de estos y que llevan crestas y tal, y bueno, conseguimos, sí sabe, no contesta, ni sabe, pero habla, o no habla, pero no sabe, una cosa tremenda. Hacer una encuesta a antisistema es muy complicado. Bueno, pero es una profesión la mía surrealista, entonces, y hacemos encuestas. Entonces, hay un valor, que es generalmente no hay violencia ideológica, igual que hay más indiferencia no hay anticlericalismo, hay más secularismo. El secularismo, la secularidad, el laicismo, la laicidad, es un valor. Entonces, ¿cómo es posible que continúen hablando? Y lo digo con respeto porque seguro que aquí había alguno de mis predecesores ha hablado de la crisis de valores. Yo no quiero hacer nada personal, de verdad, no lo sé. A lo mejor me equivoco porque no he tenido la suerte de estar aquí. Estaré hoy en la discusión después habrá un café, ¿no? Después del café. Un catalán sediento es peligrosísimo. Entonces, lo hizo. Entonces, aquí no hay Al-Qaeda. Bueno, vienen y nos matan a 200 ciudadanos en Atocha, o 56 a los 2 meses en Londres, ¿no? Y siguen haciendo bestialidades, pero eso es un valor. Yo creo que el civismo es un valor extraordinario, la civilidad que hemos conseguido en este país, ¿no? Me cuesta hablar bien del país porque lo normal de los españoles es que hablemos mal del país, ¿no? Pero bueno, en esto pues estamos bastante bien. Entonces, vamos a ver, lo que sí ha aumentado, y no hay duda alguna, es la cierta forma de la delincuencia juvenil, la droga, el tráfico de drogas, la confusión mental, llamada empanada mental, así coloquialmente, y yo la encuentro constantemente, la neurastenia típica de las sociedades avanzadas en España, pues campa por sus respetos. Pero todo esto no se puede explicar, amigos míos, de ninguna manera, me parece a mí, hablando de una metafísica crisis de valores. Hay que dar una explicación, perdonen la expresión que es un poco técnica, típica de ciencias sociales, una explicación estructural, referida a las condiciones económicas, materiales, a las condiciones también políticas y a la distribución de la renta, de la riqueza y de las oportunidades que tiene la gente, sobre todo la gente joven, para encontrar trabajo, por ejemplo, o para la movilidad. Esto es lo que explica
o lo que hay que buscar la explicación, no en nebulosas crisis de valores, más bien al contrario, las crisis de valores, en la medida en que existen, tienen que buscárseles unas causas económicas y políticas, sociales de toda índole, también culturales, pero hay que especificar cuáles, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más que todos ustedes conocen, estamos en un mundo en toda Europa en que se impone una lucha individualista de cada cual por el mercado de trabajo y de encontrar unas salidas, pero se impone esa lucha, se nos promete el éxito, abran cualquier periódico que anuncian universidades, sobre todo las privadas, que todo el mundo quiere ser ejecuta. Bueno, no hay, ¿cuántos ejecutivos puede haber en una empresa? Bueno, hay bastantes, porque como ahora en el AVE venía lleno de estos señores que van muy vestidos con sus carteritas negras, jóvenes, con aire de triunfadores, que van con sus maquinitas y van haciendo transacciones con el aparatito abierto, no en todo el viaje. Antes hacían el puente aéreo, ahora aquí todos con un aire de importancia, gente joven, y que, bueno, algunos con pinta fascista civilizado, bueno, y triunfadores, porque están ya las grandes escuelas de negocios fabrican este tipo humano, ¿no? Pero después la lucha es feroz y no hay sitio para todo el mundo, para lo que ellos quieren. Una especie de vida vacía que para ellos les llena mucho. Entonces, ¿cómo el vacío llena el lleno? No me lo pregunten, por favor. Preguntas difíciles, no, que yo no quiero ir a por nota, pero no quiero que me manden a septiembre. Entonces, no. Entonces, lo otro tampoco. Entonces, prometemos éxito y logro y luego no lo damos. Eso explica un poco el botellón o la gente que se va aquí de Madrid a Valencia, ¿cómo le llaman? El karaoke, o no sé cómo le llaman, ¿no? Algo. Que cogen el coche. Bueno, tienen que tener un automóvil y unos padres que los autoricen y que se echen a la carretera. Hay unas condiciones que permiten la confusión. Es decir, el análisis tiene que ser de esta situación estructural, no tiene que ser cultural. Si no hay oportunidades o si no prometemos unas cosas y las negamos luego en la realidad, y entonces se produce la contradicción en la vida de una persona que no sabe resolver, no podemos dar un diagnóstico aceptable. Una personalidad desenraizada es una personalidad... La personalidad, en el sentido psicológico de la palabra, desenraizada, es una persona que tiene contradicciones que el mundo social le somete a esas contradicciones. El hedonismo fácil, si hay botellón, o si hay drogas, o si hay una juventud a la deriva, refiriéndome a temas que importan a la FAD, hay estas cosas porque hay opulencia, dirán ustedes. Pero si muchos de ellos son medio pobres, no tienen mucho. No, pero la diversión barata que se produce en Occidente es porque la sociedad globalmente es sociedad opulenta y es una sociedad rica que se puede permitir esto. No porque aquel muchacho o aquella gente que dejan la plaza X de Sevilla o de Málaga o de Barcelona echa una porquería, porque son como señoritos satisfechos. Luego se van a casa y dejan aquello y los pobres empleados del ayuntamiento tienen que limpiar lo del botellón. Bueno, lo del botellón a lo mejor se acaba porque estas son modas de 2 o 3 años y esto es hasta el año pasado y a lo mejor ahora descubren otra forma de perder el tiempo y de estropear las ciudades, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué condiciones de prosperidad? Y he dicho de opulencia, que Occidente es opulento. No hay más que cruzar el estrecho, ver lo que es África, ver lo que es América Latina para entender lo que estoy diciendo. Bueno, pues todavía quiero insistir en un punto más en cuanto a la inexistencia, porque estoy intentando demostrar, me parece a mí de forma palmaria, y perdonen la arrogancia, la inexistencia, el mito de que hay crisis de valores. Tercer prueba de que no la hay, los movimientos sociales. Miren, hoy en día los grandes partidos, tanto la derecha como los socialdemócratas, o sea, los partidos socialistas y todos los que hay, los liberales, los nacionalistas, tienen sus limitaciones. Bueno, mandan, evidentemente, luchan entre ellos por las elecciones, pero no atraen demasiado. Yo no he visto que las juventudes socialistas, las juventudes comunistas, quizá un poco la derecha atraiga más, cachorros del capitalismo, supongo, tendrán sus seguidores, pero el mundo de fines del siglo XX y de principios del XXI
es un mundo lleno de movimientos sociales. Ha habido 3 grandes movimientos sociales maravillosos del siglo XX, del pasado siglo, que existen todavía hoy. Ese siglo tan horrible que fue el XX, con tantas salvajadas, tanto el estalinismo por un lado como el fascismo por otro, que sometió a Europa y a gran parte del mundo a la barbarie más terrible en toda la historia. Pero ha habido 3 movimientos que, en cierta manera, lo redimen. Uno es el feminismo. Bueno, el movimiento feminista que empezó en el siglo XIX, o con raíces anteriores, pero que desde 1911, con las sufragistas inglesas hasta hoy, pues ha estado 100 años de desarrollo. Claro, las feministas se quejan, y los feministas, de que no han conseguido suficiente bueno, pero lo que han conseguido es extraordinario y el movimiento es muy fuerte. ¿Eso es crisis de valores? El imponer la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en todos los sentidos, no solo morales y constitucionales, políticos, sino también en el empleo, en los sueldos. Todavía los sueldos de las mujeres son inferiores a los de los hombres, pero no hemos avanzado muchísimo. No hay crisis de valores. El otro movimiento, el pacifista, lo mismo, 3/4 de lo mismo, aunque ha perdido muchas batallas, pero ha triunfado. Pensemos en el mundo. Ha habido victorias extraordinarias. No habrá que hablar de Martin Luther King en Estados Unidos o de Mahatma Gandhi en la India. El movimiento de igualdad racial se ha conseguido sin violencia. La India se consiguió la libertad de la India, de la emancipación de la Gran Bretaña, su independencia, la Constitución india y la erosión sistemática del sistema de castas, que todavía dura, pero se está socavando, sobre todo en las ciudades, de una manera espectacular, se consiguió sin violencia. Por 2 genios, los 2 asesinados, naturalmente, a Sócrates ya le pasó, a Cristo también, que son Gandhi y Martin Luther King, y otras víctimas, ¿no? Y en Sudáfrica, no iba a decir sin una gota de sangre, no, porque Sudáfrica tiene un problema terrible de criminalidad, que es otra cuestión, de delincuencia. Pero lo que ha conseguido el movimiento de integración sudafricana es conmovedor. Por una vez hay un político a que nadie puede odiar, que es el presidente de Sudáfrica, quien todos conocéis. Y, por cierto, y el tercer movimiento, que es el ecologista, el ambientalista, porque el mundo se va al garete, como ustedes saben, o como sabéis, vamos muy mal. Pero hay un movimiento ambientalista, ecologista, llamarle como se quiera, potentísimo. Yo no sé si va a poner freno o poner coto a lo que está ocurriendo. Pero es un movimiento. Por lo tanto, el mito de la crisis de valores, yo creo que es acabo de demostrar que es absolutamente insostenible. Mira, que yo podía haberlo dicho al principio, decirlo y quedarme tan tranquilo, pero como hay tal insistencia en todos los medios y en todos los lugares y en todos los congresos de que hay una crisis de valores, que yo, claro, y aunque sea una voz en el desierto, seguiré insistiendo y demostrando que es absolutamente falso. Puede haber, eso sí, la crisis de los valores de ciertas personas que tienen, pues no sé, eso cada uno con sus creencias. Pero estos 3 es lo primero que quería decir. Entonces, volvamos al tema principal con estas ideas bien claras. ¿Cuál es la respuesta que hemos dado a las consecuencias de la crisis? ¿Cuáles se han dado en este marco de ideas, de situación en que realmente hay unos valores muy claros de civismo, de fraternidad, de solidaridad, a los cuales pues, siempre se aplican con imperfección? Pero hay 2 respuestas. Una, todos conocemos, es la pública, que es la estatal. Nuestros organismos públicos, en las sociedades democráticas, tenemos una cosa que pagamos que se llama gobierno, en el cual incluyo el Senado, la Cámara de Diputados, el mismo gobierno y todas las instancias públicas, ¿no? que son responsables, ya no gobiernan, no son responsables ante Dios y la historia, no, son responsables ante los ciudadanos que les pagamos los impuestos y los elegimos y pedimos resultados. Y entonces, una de las políticas, los gobiernos son responsables ante la opinión pública de lo que hagan en el sentido de reparar estos daños, los daños de la crisis, los daños de la modernidad que he especificado hace un momento. Y después hay cada vez más y con mayor importancia la respuesta privada, la de la sociedad civil. La primera, al menos en Occidente, uno de los grandes logros de la civilización europea
un poco menos de la norteamericana y canadiense, un poco más en el caso del Canadá, menos en el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Obama se está esforzando, no le deja mucho, pero hace lo que puede. En Occidente ha sido el estado de bienestar. El estado de bienestar o asistencial, llámenlo como prefieran, para decirlo en inglés, como siempre se suele decir, el welfare state, no hay traducción exacta, es el que reparte con seguridad social, con jubilaciones, con asistencia sanitaria, con escuelas, en el sentido amplio de la palabra, tiene unas responsabilidades que el problema que tenemos ahora es que la curva demográfica, tanto la nuestra, que parece que no crece tanto, efectivamente no crecemos de tal manera, pero la entrada de inmigrantes masiva cambia las cosas, entonces creo que se reproducen más, vuelven a reproducirse como nosotros hace 20 o 30 años. No, crecen mucho, después en la segunda, cuando lleva mucho tiempo aquí, crecen menos en la población, como nosotros, se van acercando a nuestro ritmo de crecimiento. En el caso de España y de Italia no hay crecimiento, porque crecemos menos que Suecia o que Noruega, curiosamente en el sur de Europa. Bueno, como somos tan castos, pues es la explicación científica, ¿no? Entonces, la curva demográfica no es implacable, sigue subiendo. Siempre hay un ministro, que no cunda el pánico, pero los ministros tienen que decir mentiras, porque los políticos es la servidumbre de la política que tienen que decir cosas a veces un poco que no quieren perder votos y dicen cosas que no son, pero no vamos a poder sufragar los gastos del envejecimiento de la población dentro de los años que sean, 10, 15, entonces, pero de todas formas hasta ahora se ha hecho y tampoco podremos ejercer la tutela pública sobre toda la gente que lo necesita, los marginados, podemos sacar una ley de dependencia, pero hay que pagar la dependencia. Muy bien, si la esfera pública, si el Gobierno, o sea, el Estado, como decimos en España, siempre estamos abusando de la palabra Estado, pero en fin, el aparato público va a financiar la dependencia a través de las familias, sobre todo, es decir, bueno, te vamos a dar dinero para que cuides a la abuelita, pues, bueno, pero ¿cuánto cuesta eso? Estamos todavía, la valoración no está clara. La única vía de escape total y absoluto no, porque nada hay absoluto, es que la sociedad civil, que algunos creían que estaba muerta y no lo está, se oriente, es una idea propia que pueden o no, podéis o no podéis compartir, más hacia el altruismo. No es una idea descabellada porque ya hay asociaciones cívicas altruistas, un tercer sector de la economía muy claro. Algunos las llaman ONGs, ONGs. A mí me da un pánico horrible porque ONGs es como hay una ONG por aquí, me da un pánico. ¿Y eso qué es? Además, definir una cosa, organización no gubernamental. Miren, la mafia, bueno, en Italia las cosas no se sabe nunca, no es gubernamental. A lo mejor sí, pero viendo la pinta que tiene Berlusconi, entonces uno no sabe. Pero claro, ¿qué quiere decir una organización no gubernamental? Es decir, definirla por lo negativo. Son sencillamente organizaciones privadas, cívicas, muy potentes en todo el mundo, mucho más de lo que parece. No son, a lo mejor en muchos países son el 5% de la economía, en algunos el 15%, y depende de dónde pongan ustedes el listón, porque si incluimos en ellas las empresas de democracia industrial, como son las cooperativas, por cierto, en España está la más grande de Europa, que es la de Mondragón, bastante considerable porque tienen algunas no pone Mondragón y a lo mejor va ustedes a Eroski a comprar algo y resulta que es de la cooperativa de Mondragón. No es una organización altruista, no nos equivoquemos. El tercer sector, el sector no digamos, de la economía, que no va a hacer beneficios nada más, no se compone también no necesariamente de organizaciones no gubernamentales, cívicas, altruistas, porque no son del todo altruistas, pero por lo menos introducen un elemento democrático y de redistribución de riqueza y de oportunidades. O sea que están entre medio. Pero están las organizaciones que realmente trabajan para terceros, que eso es lo que define de verdad
porque hay mucha confusión mental, por eso lo digo así, lo que realmente define a una organización cívica altruista, proliferan, crecen, son importantes, es un tercer sector auténtico de la economía social, se llama a veces, como si la otra no lo fuera. Entonces, es cierto que estas no pueden sustituir al Estado asistencial y también que hay un efecto perverso, que el Estado asistencial muchas veces también se limpia las manos porque, como no puede cubrirlo todo, ya le va bien la ineficacia del Estado, que ocurre y en nuestro país es bastante obvia en muchos casos, y hay que ser crítico en esto. A veces resulta que las organizaciones cívicas le están sacándole las castañas del fuego a lo que tenía que hacer el Estado. Eso también. No hay nada blanco y negro en el mundo social. Y por eso yo pienso que a veces, más que dedicarse a esto de la sociología, había que dedicarse a ser ingeniero agrónomo o ingeniero de caminos y canales y puertos. Es mucho más fácil, porque blanco y negro, y si ese puente se cae, si lo haces mal. Pero el mundo social es más complejo, más difícil de interpretar. Hay ese efecto perverso de decir que el Estado debería hacer ciertas cosas que no hace y que entonces la sociedad civil le rescata, como he dicho hace un momento, le saca las castañas del fuego al gobierno. Y si no fuera por ellas, estaríamos mucho peor. Si ahora ustedes hacen un experimento mental, como suele decirse, y las eliminamos, la vida social caería en picado, la calidad de la vida social, la calidad de la democracia y del bienestar de nuestros conciudadanos caería verticalmente. Son mucho más importantes de lo que parece. Naturalmente, también solucionan en muchísimos casos los problemas de las familias, porque hay la crisis familiar de la que se habla y sobre la cual querría decir alguna cosa al respecto. Se habla de una crisis de las familias en este Congreso directamente, y aquí también hay que tener cierta mesura. No diré, como he dicho, de los valores, que no hay crisis de la familia, pero me voy a acercar bastante a eso, porque en realidad lo que ha ocurrido en las familias, y hay bastantes pruebas de ello, es una evolución histórica lenta de 150, 200 años. En España más reciente, porque igual que nos hemos urbanizado, éramos una sociedad agraria, ahora somos una sociedad urbana, o nos hemos industrializado también rápidamente en los últimos 50 años, los procesos familiares han sido más recientes y nos parece que es una cosa nueva, mientras que en el norte de Europa o en esta misma Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos también ha sido más lenta, pero la evolución de la familia extensa, su transformación en familia nuclear, siempre ha habido la familia nuclear, pero en fin, la reducción, el aumento de divorcios, de separaciones, todo eso ha sido lento. No hay una crisis súbita, es una evolución y en muchos sentidos muy beneficiosa, a ver si alguien lo dice, porque antes no había divorcio, estaba prohibido. No sé si todavía lo está prohibido en Irlanda, queda algún reducto de Europa donde no está permitido, pero entonces, ¿cómo se arreglaba la cosa? Con separación, con abandono, como ocurre mucho en Norteamérica, con familias no siempre blancas, abandono, violencia doméstica. ¿Sabemos las cifras de violencia doméstica de antaño? No. Sabíamos que los mineros de Asturias volvían a borrachos a casa, se bebían el sueldo de la semanada, que era mísera, y apalizaban a su señora. Rutina. Pero no solo en Asturias, en la cuenca del Ruhr, pobres mineros, me estoy metiendo con ellos, pero era rutina. Y si quieren les explico lo que pasa en el norte de África y en otros lugares, que con este multiculturalismo, que no podemos hablar mal de nadie, ¿verdad? Ridículo, hipocresía multicultural que nos embarga hoy en día, pero es que hay culturas, vamos a llamarle culturas para entendernos, generosamente, donde la paliza de la señora es rutina. Y entonces hay quien cree que estos horrorosos crímenes que se están cometiendo de violencia doméstica son de ahora.
Me gustaría saber las cifras de antes. Es posible que haya habido un aumento. Fíjense que no lo niego, pero necesitamos muchos elementos de juicio sobre estas formas de barbarie y de violencia. ¿Son de ahora o es que ahora la prensa los informa mejor, que empieza a haber más mujeres que van a la policía y la reciben relativamente bien? O como ocurre en el primer país donde ocurrió esto fue en Inglaterra, se creó una especie de una casa que la montó una señora llamada Erin Pizzi para recoger mujeres apalizadas. Entonces se obligó, ella misma vivía en mi barrio, vivía allá y la conocí, una persona encantadora, y recogía mujeres apalizadas, pero obligó después eso, el escándalo que produjo, a la policía a tomar medidas y a recibir a las mujeres, normalmente una policía, no un policía, recibirlas bien, no asustarlas, darles cobijo, para que no volvieran con la bestia del marido, ¿no? Pero entonces, estoy hablando de los últimos años 60. La tendencia en Europa es a darnos cuenta de lo que ocurre, a hacerlo público, lo que estaba antes escondido. Entonces hay que distinguir entre una crisis de la familia que hemos descubierto ahora y otra que ya existía y que poco a poco, con el individualismo contemporáneo, la creación de familias nucleares que siempre han existido, pero que antes tenían el cobijo de la familia extensa, y ahora se encuentra, la gente se casa, se busca un piso, se separa, viaja, va al mercado de trabajo, los lleva a sitios diferentes, y entonces eso crea menor apoyo a la familia, pero no se ha hundido, porque hay una cosa clarísima. Yo he sacado para esta charla que le estoy dando, que se va acercando al fin, algunos datos de economistas españoles que están insistiendo, muy fiables, de que esta crisis que estamos sufriendo ahora la va a parar la familia. Los chicos, 4.600.000, ¿no? ¿Dónde están los parados jóvenes? ¿En sus casas? ¿O les pasan alguna cantidad? No están todos por la calle merodeando. Están en casa y la pequeña familia española está pagando, sufragándoles, ayudándoles. No, claro, los pobres nunca tienen suficiente dinero en el bolsillo, pero esa es la cuestión. Está pagando la fuerza. Nuestra familia tradicional, resulta que cuando en encuesta sociológica siempre encontramos que el valor más importante, invariablemente, de los españoles es la familia. Y después los amigos y los clanes. Somos así, un país bastante clánico y en ese sentido poco modernos, gracias a Dios. Entonces, es la estructura hoy, el año 2010, de la familiar española de hoy, la que está permitiendo capear el temporal de la crisis. Y si no, que me demuestren lo contrario. Entonces, con eso yo ya me voy a dirigir al final. Yo creo que el futuro deseable, futuro inmediato, me refiero, futuro inmediato de los próximos años, 5 o 6, es el deseable, y yo espero que sea así, porque creo que es posible, no estoy hablando de utopías, sino que continúe, que haya una permanencia de la responsabilidad pública, es decir, del estado de bienestar, que debe de afianzarse. Si en las próximas elecciones pues gana la derecha, no sé qué se podrá esperar, que la derecha descubra el estado de bienestar y que se apoye en él, no lo sé, pero me refiero a la esfera pública, que se mantenga, espero que no lo desmantelen todo, si ganan, y no es para mañana, aunque en Cataluña tenemos elecciones enseguida, pero no es lo mismo en todo el Estado, o en el Reino. Entonces, supongo que va la reacción, porque en toda Europa es así, aunque hay gobiernos de derecha, como he dicho antes, que permanezca el sentido que tenemos en Europa, ese aspecto positivo de nuestra civilización occidental, de que existe una responsabilidad pública de mantener los recursos públicos, eso es fundamental, pero naturalmente hay que, ¿cómo se hace? Pues mire, en congresos como este, supongo, hay que estimular la responsabilidad privada. Esto no tiene que ser un monopolio de los liberales los que digan eso, en absoluto. Además, no es un invento nuevo. La socialdemocracia europea, los socialistas europeos, para llamarlos por su nombre, los progresistas, han creído siempre en eso. Jamás, aparte de algún stalinista, que eso ya no es progresista ni es nada, es un bárbaro, es una forma de barbarie, como el nazismo y demás, han creído en la responsabilidad de la sociedad civil. Eso hay que fomentarlo constantemente.
supongo que el FAD lo hace bastante, por lo poco que sé, es fomentar la responsabilidad no solo pública, sino de la ciudadanía, la democracia industrial, el cooperativismo, las asociaciones cívicas, porque si no el Estado, la esfera pública, ni el europeo, ni la Unión Europea, ni el nuestro podrá vérselas con esos problemas. Eso es lo que nos hace falta. Miren, la calidad de la democracia desde tiempo inmemorial, 200 años, poco más, se basa en la aplicación de los tres famosos principios de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, la libertad sabemos todos lo que significa, lo que queremos. La igualdad es fundamental, además no hay libertad sin unos mínimos de igualdad, pero lo que es fundamental es la tercera cosa. Una buena sociedad republicana, en el sentido que te puede tener un monarca, Inglaterra tiene uno, por ejemplo, no quiere decir nada, me refiero a la estructura de la democracia, tiene que ser republicana, tiene que creer en la libertad y en la igualdad, pero lo fundamental no es las elecciones que votamos los ciudadanos todos igualmente para el gobierno, no es la presencia en la esfera pública a través de la delegación de poderes a nuestros gobernantes o a las instituciones que nos gobiernan o que dominan la sociedad, sino que son todas, de la universidad, los ejércitos, las escuelas, sino la vida del tejido social, es que el tejido social esté consciente, que los ciudadanos estén conscientes de la fraternidad y la ejerzan. Que la ejerzan es sencillamente lo que ahora se llama solidaridad. ¿Qué pasa? Y los cristianos le llaman caridad, pero que los republicanos llaman fraternidad. Es la única esperanza de que las repercusiones de la crisis no sean graves y también de que la dignidad de nuestro pueblo se mantenga. Muchas gracias. No sé si me he pasado. Me quedo aquí. ¿Hay alguna pregunta o un comentario que me queráis hacer? Sí, vamos a leer las preguntas que nos han presentado. La primera es, ¿crisis de valores o cambio de valores? ¿O qué? Cambio de valores. ¿O cambio? No, yo creo que lo he dicho bastante claro. Hay mudanza de valores, no hay crisis de valores. O sea, crisis es una palabra que viene de la medicina, es cuando hace crisis una enfermedad y tiene lo que todos sabemos lo que quiere decir. Pero se entiende que cuando hay una crisis hay un fin de algo. No, yo me he expresado bastante, creo que con claridad. Lo que pasa es que nunca sabe, o como yo no me oigo. Entonces, hay gente que se escucha a sí misma, está lleno, sobre todo los políticos, ¿no? O sea, menudos son ellos. O la Belén Esteban, supongo también. Pero ya ven que yo no soy Belén. Entonces, aunque tan feo como ella casi. Pero te iba a decir, no, hay mudanza, cambio de valores, sí. No, perdone que no conteste con más detalle, pero es lo que he intentado hacer durante una hora. Decir que no han cambiado y hay estos de ahora. El relativismo, el secularismo, el feminismo, el ecologismo. No todo el mundo es ecologista, no todo el mundo es feminista. Hay machismo ibérico, todo el que quieran, pero bueno, hay un movimiento de feminismo potente y feminista y luego gente que se apoya, que lo apoya, digamos, ¿no? Entonces, no hay ninguna crisis de valores, no hay mudanza y no mala. Yo no soy un optimista, soy más bien pesimista y voy por el mundo criticando. Es un gruñón, pero claro, cuando hay que ser honesto, cuando te preguntan esto y crees que hay una mudanza en un sentido positivo, en gran parte, en otros no, ¿verdad? Estos chicos del botellón, pues me dan bastante pena, porque están confusos, tienen parada mental, no saben lo que quieren y ¿verdad? Hay de todo. Pero el ritmo general, vamos hacia una sociedad más secular, con valores ciudadanos, cívicos bastante potentes. Y hay que seguir, lo que pasa es que al trecho lo que falta es mucho, ¿no? Hay que trabajar en ese sentido. Nos falta mucho, pero vamos en buen camino. Vamos por mal camino en otras cosas.
Ahora no, pero no vienen a cuento, ¿no? La situación ecológica, por ejemplo, o ambiental, es gravísima, pero no estamos hablando de eso. Otra pregunta, que tiene 3 partes. Financiación de las asociaciones. Sí, que dice que es fácil. Después... Perdón, hay que hacer un ruido tremendo. Si le doy un golpecito a esto, la financiación... De las asociaciones. Sí. La segunda parte es dependencia institucional, subvenciones. Bueno, de la misma pregunta, claro. Sí, está todo dentro de la misma pregunta. Sí, esta se las trae la preguntita. Sí. La tercera es cómo autogestionarse. Bueno. Y después hace un apunte que dice, las asociaciones dependen en cierta medida de la financiación pública. Tras las crisis, muchas no pueden financiar su actividad. Sí, ya lo sé, ya lo sé. El problema es... No, si el tema, la preguntita se las trae porque es un problema muy grave. Porque, claro, yo estoy hablando, alegremente no, porque uno no puede hablar de todo, si no estaría hablando aquí como Fidel Castro o el señor Chávez, ¿no?, el de Venezuela, 5 horas y... no, eso no puede ser. Entonces, me he saltado cosas que sé conscientemente que son importantes y esta es una de ellas. Porque los que como yo, somos entusiastas de una sociedad civil autónoma, debemos estar conscientes de que la financiación sirve también para manipular. Me dijo una ministra, ¿cómo se llamaba aquella chica que fue ministra de Asuntos Sociales, la primera? Matilde Fernández. Matilde Fernández. Sí, señor. Doña Matilde me contaba que me contó una vez, se había formado en Sevilla una asociación de mujeres, no sé, supongo feminista, no sé qué, con 35 o 40 firmas y que llegó al ministerio pidiendo una subvención y que si no se la daban se disolverían. Bueno, claro, si tú constituyes, ella lo dijo sin malicia, digo, pero esto es claro, es inadmisible, se constituyen para pedir dinero ya al gobierno. Entonces, Matilde Fernández, bueno, pues yo creo que tenía razón, se lo denegó, porque claro, eso permite la manipulación. Hay gente que piensa, bueno, nos vamos a constituir y enseguida a pedir subvenciones. Hay un subvencionismo muy grave. De la misma manera que yo he hablado de las asociaciones altruistas, pero las hay algunas que piden dinero, pero cuando se pide dinero a los entes públicos, el peligro de la manipulación o de la influencia del gobierno es potentísima, claro. ¿Cómo se consigue? Bueno, es que no hay nada blanco y negro. Yo estoy a favor de cierto nivel de subvenciones, pero no demasiadas. Pero esto ocurre en todo, en el mundo del teatro, en el cine, los del cine, es de una desfachatez increíble. Fíjense ustedes, la gente del cine español parece mentira, no nos cuidan, no nos dan dinero, quieren millones. Pero además como si tuvieran un derecho especial. Bueno, ya sé que han conseguido algún Oscar en Hollywood, ¿y qué? ¿Por qué hay que subvencionar el cine? ¿Y por qué no subvencionamos a los poetas? Oiga, el cine español no está mal, pero la poesía española es una de las mejores del mundo, ¿no? Pues vamos a seguir subvencionando a que nos hagan sonetos con estrambote, sin estrambote, financiar poetas. ¿Por qué demonios hay que subvencionar al cine? Entonces, yo me lo pregunto, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Hay que ir con mucho cuidado con la cultura de la subvención. En eso, mire, yo estoy bastante de acuerdo con los liberales americanos, ingleses, la posición liberal, no hay que ser dogmático. Yo que soy un chico más bien tendente de la izquierda, pues en esto no. Me parece que hay que con pies de plomo. Entonces, piden a los ministerios, piden a las comunidades. Hay que saber a quién ayudamos. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Bueno, analizando la situación. Porque si hay una asociación cívica que realmente me demuestra que están ayudando a los sordomudos o a los ancianos, pues quizá, y lo hacen bien, y le permiten la inspección pública, claro, la inspección de interventores que vean las cuentas y qué pasa. A mí me parece estupendo. No es blanco y negro, pero hay que ir con mucho cuidado, porque inmediatamente se puede manipular. Lo sabemos, se ha trabajado mucho sobre el tema, existe mucha literatura sobre esto de economistas y gente
preocupada por estas cosas y cómo se subvenciona inteligentemente y se cortan los abusos, claro. Ya me dirán alguna cosa, alguna actividad humana que no pueda ser corrupta. El hombre no es corrupto, pero es corruptible, que es muy diferente. Entonces, eso es lo que pasa. Y no le habré contestado, no sé quién me la ha hecho la pregunta, satisfactoriamente, pero esa es eterna vigilancia, es la única respuesta que les puedo dar. Porque hay peligro, pero yo no estoy en contra. Depende de qué. Bueno, pues ya finalizamos la intervención y les agradecemos su presencia y ahora podemos pasar a tomar un café que todos necesitamos. Muchas gracias.